Madrid Norte 100.1. La Universidad Autónoma de Madrid es un campus de excelencia reconocido internacionalmente como punto de encuentro de investigación, innovación y docencia. Pionera en el trabajo de acción solidaria y cooperación, sus titulados cuentan con un elevado nivel de inserción laboral. La Universidad Autónoma de Madrid está situada en un entorno privilegiado y mantiene fuertes relaciones con instituciones y empresas. Más de uno. Madrid Norte. Sonia Crespo. Onda Cero. La Biblioteca Pública Eugenio Trías continúa con la tercera edición de Ciencia Universidad Autónoma de Madrid en Casa de Fieras, en El Retiro. Lo hace con charlas científicas, así informales, para intentar acercar al público en general todo lo que tiene que ver con investigación en distintos campos. Y que muchas veces, bueno, pues no entendemos muy bien, pero que nos llama mucho la atención, sobre todo si nos lo plantean, como el título que tiene la charla de este próximo jueves a las 7 de la tarde. ¿Quién repara el cerebro cuando se estropea? El encargado de tratar de dar respuestas a esta pregunta este próximo jueves será el profesor José Ángel Morales García, doctor en neurociencias por la Universidad Autónoma de Madrid, y esto me encanta, profesor de neurocosas en el Departamento de Biología Celular de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense. José Ángel Morales García, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Sonia, ¿qué tal? Pues encantado de charlar unos minutos acerca de esta interesante propuesta, que son esas charlas informales, ¿no? Es un poco como se presentan para intentar que todos entendamos algunos términos que a veces se nos escapan a los que no somos investigadores en estos campos. Eso es, son charlas informales que son muy positivas para el público que va, porque puede aprender un montón de cosas en un lenguaje un poco más coloquial, pero también son muy importantes para nosotros, para los investigadores, porque como digo yo, siempre nos obliga de alguna manera a salir del laboratorio y intentar expresarnos en un idioma que todo el mundo entienda, que es lo que no hacemos habitualmente, con lo cual ganamos todos. Ganamos todos, seguro que sí. Esta jueves a las 7, les recuerdo, ¿quién repara el cerebro cuando se estropea? La primera pregunta que a mí me surge es ¿qué sabemos del cerebro? Porque el público en general tenemos la conciencia de que el cerebro es uno de los grandes misterios aún por descubrir para la ciencia, ¿no? Y sigue siendo uno de los grandes misterios. El cerebro es una estructura compleja porque está constituida por un montón de células, por muchísimas conexiones, con muchísimas funciones. Y entonces, claro, es un campo en continuo desarrollo porque cada vez sabemos más o sabemos menos, no lo tengo yo muy claro. El caso es que, claro, toda la investigación que hacemos cada vez va descubriendo nuevas cosas, sobre todo de esa relación que hay entre todas las células que tenemos en el cerebro, cómo se combinan, cómo interaccionan y cómo regulan toda la función tan importante que realiza el cerebro. Bueno, en esta charla se comienza con la premisa de que durante pues todo el periodo del embarazo, las células embrionarias sí que están muy activas, van creando, es la idea que tenemos todos, ¿no? Dividiéndose, multiplicándose, creando todos los órganos, todo el cuerpo humano. Pero luego, ¿qué pasa, no? Es un poco lo que se trata de plantear en esta charla. Claro, es de lo que vamos a hablar. Vamos a hablar sobre todo de células madre. Y como tú bien dices, las células madre son muy importantes durante el desarrollo embrionario porque van a crear todo el organismo, van a crear todo el embrión, todo lo que vamos a ser en el futuro. Pero ¿qué pasa cuando crecemos? ¿Qué pasa cuando nacemos? Una vez que ya tenemos todos los órganos formados, cuando se estropea un órgano por el funcionamiento de las células, ¿quién repara esas células? ¿Quién repara esos tejidos? Y de eso también vamos a hablar el jueves. ¿Qué células son las encargadas de reparar todos esos pequeños daños? Y sobre todo nos vamos a centrar en el cerebro. Porque claro, el cerebro es muy importante, le damos mucho uso, también se desgasta y vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa cuando se estropea el cerebro. Vamos a ir, igual que en esa charla informal, también tratando de poner sobre la mesa algunos conceptos. Seguro que muchos de nuestros oyentes escuchamos esto de las células madre, pero hay veces que a lo mejor está bien explicar esos términos porque no lo tenemos muy claro. ¿Qué son las células madre de las que hablábamos? Pues las células madre son células que tenemos en el organismo y que tienen una característica que las diferencia de todas las demás células. Y es que se pueden dividir todo el tiempo. Cuando una célula se divide, forma dos células hijas, pero al formar esas dos células hijas, esa célula desaparece, porque ha dado lugar a dos células hijas. ¿Qué es lo que pasa con las células madre? Que son capaces de dividirse formando dos células. Una va a ser una célula hija que va a formar pues una célula del corazón, o una neurona, o una célula de la piel,
pero la otra se va a quedar como célula madre. ¿Eso qué quiere decir? Que se va a volver a dividir. Entonces están continuamente, de manera ilimitada, dividiendo todo el tiempo. Eso es lo que va a permitir, por un lado, durante el desarrollo embrionario, formar embriones, formar un organismo, y por otra parte, en el caso de los adultos, reparar aquellas células que se van estropeando en el organismo como consecuencia del uso. Centrándonos, como decíamos, en el cerebro, hablaba de esos daños, de ese desgaste que puede tener el cerebro a lo largo de nuestra vida. ¿Cuáles son los principales? ¿A qué daños se enfrenta nuestro cerebro? Pues fundamentalmente tenemos dos tipos de daño. Uno, el que afecta a las neuronas. El cuerpo de la neurona se ve afectado por un daño, por el uso diario de esa actividad, por la propia actividad cerebral. Y por otro lado, las neuronas tienen una prolongación, tienen un bracito que se llama axón, que utilizan para comunicarse entre ellas. Bueno, pues cuando ese axón se daña, también se puede producir una enfermedad neurodegenerativa. Esos son los dos principales daños. Entonces, bueno, sí que es cierto que el cerebro a priori no está muy preparado para reparar el daño, y de hecho, si el daño es muy grave, pues tenemos enfermedades como la esclerosis múltiple, por ejemplo, cuando se ve dañado ese axón, que os digo. Pero hay ciertos mecanismos que nos van a permitir, pues bueno, reparar esos daños. Y luego además voy a contar un poquito de qué se está haciendo ahora mismo en los laboratorios, que estamos haciendo aquí en mi laboratorio de la Universidad Autónoma, para intentar mejorar esa capacidad de reparación que tiene el cerebro. Bueno, pues ya saben que para profundizar hay que ir a la charla, ¿eh? Pero yo le voy a pedir al profesor José Ángel Morales García que nos adelante alguna de esas investigaciones de lo que va a hablar más en profundidad el próximo jueves. Pues mira, os doy una exclusiva. Anda. Vamos a hablar sobre todo de neurogénesis. La neurogénesis es la formación de nuevas neuronas. Esto, como aplicación terapéutica, sería genial, claro, porque en enfermedades como Alzheimer y Parkinson, lo que ocurre es que se mueren un tipo determinado de neuronas. Nosotros lo que estamos haciendo en el laboratorio es intentar convencer a las células madre que van a formar las neuronas de que tienen que reponer esas neuronas que se están muriendo como consecuencia de la enfermedad. Y eso es un poquito de lo que vamos a hablar. Bueno, como ven, importantísimo el trabajo que se realiza en la Universidad Autónoma de Madrid en todos los ámbitos, pero en un ámbito como este, pues mucho más, y por eso está muy bien que todos seamos conscientes de la línea en la que se está trabajando y que todos, bueno, pues entendamos un poquito más hasta donde saben los científicos, bueno, el público en general un poco menos, pero que intentemos conocer todo lo que se sabe acerca de, por ejemplo, cómo funciona nuestro cerebro. ¿Quién repara el cerebro cuando se estropea? Es la charla que tendrá lugar el próximo jueves 27 de febrero a las 7 de la tarde en la Biblioteca Pública Eugenio Trías, Casa de Fieras de El Retiro. Ya saben, el Paseo Fernán Núñez número 24. Es entrada libre, gratuita. Tienen toda la información en www.uam.es, pero lo que nos queda es eso, ¿no? Decir que cualquier persona que tenga cierta curiosidad, que quiera aprender, que quiera dar respuesta a esas preguntas, está invitada a acudir, ¿no? Eso es. El otro día me decía una persona por Twitter, pues yo quiero ir con mi hija pequeña que dice que ella quiere aprender a reparar el cerebro. Y le dije, pues venga, todos allí, que vamos a aprender un montón de cosas. O sea, es para todos los públicos. Pues atento que haya fichaje, ¿eh? Sí, yo voy a ir fichando ya, yo ya voy pensando en la jubilación, entonces voy a ir fichando ya futuras promesas para la investigación biomédica. Bueno, pues ya lo saben, ¿eh? Interesantísimo, y además de esta forma tan informal, que es el formato que se busca con esta tercera edición ya de Ciencia UAM en Casa de Fieras. Le damos las gracias a José Ángel Morales García, que va a ser el próximo ponente este jueves a las 7, no me canso de decirlo, para que no se olvide, ¿eh? Grábenselo en el cerebro, para que tienen que acudir a esta nueva charla, ¿Quién repara el cerebro cuando se estropea? Muchísimas gracias por habernos atendido, ha sido un placer. Muchísimas gracias a vosotros. Hemos aprendido mucho y seguro que lo aprenderemos más este jueves. Gracias y hasta pronto. Hasta pronto, chao. Más de uno. Madrid Norte. Sonia Crespo, Onda Cero.